Hay cosas en la historia que quedan ocultas, pero al final siempre sale a la luz la verdad. ¿Desde cuándo el Ecuador tiene energía eléctrica? ¿Qué tipo de generación eléctrica produce el Ecuador? ¿Cuál es el déficit actual de megavatios? Todo esto y más lo veremos en Apagones en el Ecuador. Empezaremos diciendo que el uso de energía eléctrica en el Ecuador se dio por primera vez un 23 de abril de 1897 en la ciudad de Loja con la creación de la Sociedad Sur Eléctrica con sus siglas SSE, que instaló la primera central hidroeléctrica del país, con dos turbinas hidroeléctricas, convirtiendo a la ciudad de Loja en la primera del país en tener luz eléctrica y la tercera de Sudamérica después de Lima y Buenos Aires. El 1 de abril de 1899 llegó a Guayaquil la empresa eléctrica del Ecuador, con sus siglas EMELEC Inc., para generar, transmitir y distribuir energía eléctrica en gran parte del país. Esta empresa pertenecía a la firma norteamericana Electric Bound and Shire Company. Inmediatamente constituyeron varias empresas de generación eléctrica, entre ellas la empresa eléctrica Guayas Los Ríos, con sus siglas Emelgur, Empresa Eléctrica Quito. Estas instituciones consiguieron abastecer de energía eléctrica a una parte de la población nacional, tanto pública y privada, en 1925. Para la década de 1950, el sistema eléctrico ecuatoriano se encontraba administrado por varias empresas, cuyas propiedades eran de los municipios, pero las infraestructuras que manejaban eran obsoletas y solo cubrían el 17% de la población. En el año de 1961 se creó el Instituto Ecuatoriano de Electrificación, con sus siglas INESEL, promulgando la primera ley orgánica de electrificación. Esto dio paso al primer Plan Maestro de Electricidad, que tenía por objetivo integrar y estandarizar el suministro eléctrico en el país. Ecuador, por medio del Estado, tomó la posesión total de las inversiones y del desarrollo energético, ocasionando con esta medida que el Estado fuese el único que puede invertir en proyectos energéticos, dejando de lado la inversión privada, llevando al país a un monopolio estatal. Una de las primeras medidas del INESEL fue comenzar en 1961 la construcción de Hidropaute, que fue culminada en el mes de mayo de 1983. Se inaugura la central hidroeléctrica Paute, convirtiéndose en el proyecto de generación hidroeléctrico más grande e importante del Ecuador, con una generación en ese momento de 1075 megavatios. Este proyecto es el que cimenta las bases para el desarrollo de la nación mediante un sistema nacional interconectado. Pocos años después de inaugurada la central de Paute en 1985, en el gobierno del ingeniero León Febres Cordero Rivadeneira, empezó un proceso de deterioro financiero del sector eléctrico. Congeló los ingresos petroleros que estaban destinados para el desarrollo de más proyectos de beneficio energético. Tomando este detalle, cabe indicar que en la actualidad el 92% de la generación de energía en el Ecuador provienen de centrales hidroeléctricas, 7% de térmicas y el 1% de fuentes no convencionales como eólica, fotovoltaica, geotermia, entre otras. Escuchamos en todos los informes energéticos sobre los déficits de megavatios. Primero debemos saber qué es un megavatio. Los megavatios, con sus siglas MW, son una unidad de medida de potencia que equivale a 1.000.000 de vatios. Se los utiliza para medir grandes potencias como la capacidad de generación a gran escala o para conocer el consumo eléctrico de grandes ciudades o sectores. Para su mejor comprensión, un vatio es la energía que se necesita para encender un foco o bombilla de luz pequeña. Entonces, basado en estos datos, un megavatio hora puede dar energía eléctrica a aproximadamente 330 viviendas. Basados en esta explicación, daremos a conocer los megavatios que producen las principales centrales hidroeléctricas del Ecuador. Central Hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Esta es la central hidroeléctrica más grande del Ecuador. Está ubicada en el río Coca, en la provincia del Napo. Su construcción empezó en el año 2010 y su inauguración fue en noviembre de 2016, construida en el gobierno del economista Rafael Correa Delgado. Funciona con 8 turbinas, con una capacidad instalada de 1.500 megavatios. Central Hidroeléctrica Paute, ubicado en el río que lleva su mismo nombre.
en el límite provincial de Azuay y Morona, Santiago. Empezó como una sola hidroeléctrica. Actualmente se encuentra formada por 3 complejos hidroeléctricos que son Mazar, Molino y Sopladora. Mazar, ubicado en la provincia de Cañar, aguas arriba del complejo Paute. Su construcción comenzó en el año 2004 y terminó en el año 2010. Tiene 2 turbinas instaladas con una generación de 170 megavatios. Molino es la más grande del complejo hidroeléctrico Paute, ubicada en el embalse de Amaluza, cuya capacidad de almacenaje es de 120 millones de metros cúbicos de agua. Tiene 10 turbinas instaladas con una capacidad de 1.100 megavatios, convirtiéndose en la segunda más grande del país detrás de Coca-Cola Sinclair. Sopladora inició su construcción en el año 2011 y se inauguró el 25 de agosto del 2016. Funciona con 3 turbinas que alcanzan una generación de 487 megavatios. Si sumamos los megavatios de las 3 centrales hidroeléctricas que conforman el complejo de Paute, llegan a tener una capacidad instalada de 1.757 megavatios. Central Hidroeléctrica Marcela Niado. Su construcción comenzó en el año de 1994 y se inauguró en el año de 1999, ubicado en la represa Daule Peripa vía el Empalme Pichincha, provincia del Guayas. Posee 3 turbinas con una capacidad instalada de 213 megavatios. Central Hidroeléctrica San Francisco, construida en el año 2004 e inaugurada en el año 2007, ubicado en el río Pastaza, en el sector de Baños, provincia de Tungurahua. Posee 2 turbinas con una capacidad de 230 megavatios. Central Hidroeléctrica Mina San Francisco. Esta central se encuentra ubicada en el río Jubones, en las provincias de Azuay y El Oro. Su construcción se dio en el año 2012 y su inauguración se dio en enero del 2019. Tiene 3 turbinas con una capacidad de 270 megavatios. Central Hidroeléctrica Agoyán, ubicado en el río Pastaza del Cantón Baños, provincia del Tungurahua. Posee 2 turbinas con una capacidad de 156 megavatios. Estas son las principales centrales hidroeléctricas que posee el Ecuador. En conjunto y en estados normales de producción generarían 4.126 megavatios. Actualmente en el Ecuador existe un total de 71 hidroeléctricas. La mayoría son realmente mini centrales que aportan pocos megavatios al Sistema Nacional Interconectado. Entre hidroeléctricas, termoeléctricas, generación eólica y otras en las que se incluye la venta de megavatios por parte de Colombia al Ecuador, el país no llega a producir más de 3.200 megavatios debido a la crisis de lluvias que evitan que los embalses lleguen a tener capacidades óptimas de almacenaje de agua, existiendo un déficit diario en la actualidad de más de 1.500 megavatios, que día a día se va agravando. Cabe recalcar que 4.700 megavatios es la demanda diaria de electricidad en el Ecuador. Los primeros apagones a gran escala en el Ecuador. El primero de ellos comenzó el 28 de noviembre de 1992 y terminaron el 5 de febrero de 1993, en el gobierno del entonces presidente del Ecuador, Sixto Durán Ballén. La medida que se tomó para contrarrestar los apagones de ese entonces consistía en adelantar 60 minutos la hora marcada en el reloj. La intención era que las personas aprovecharan la luz solar y así reducir la demanda energética de los hogares y empresas. Esto quería decir que las personas que salían de sus hogares a las 6 de la mañana a trabajar, ahora tenían que hacerlo a las 5 de la mañana. Esta medida causó gran malestar e inseguridad, porque los niños que debían ir a sus respectivos planteles escolares también tenían que madrugar, y a las 5 de la mañana todavía existía oscuridad. A este cambio inusual de hora se lo llamó la hora de Sixto o la hora sixtina, por el nombre del presidente. La hora sixtina estuvo acompañada de apagones programados de varias horas, tanto de noche como de día, perjudicando al sector público y privado en un monto económico que llegó a los 600 millones de dólares de esa época. Los apagones regresaron en el 2009, durante el gobierno del presidente Rafael Correa Delgado. En noviembre del 2009, el país enfrentó una nueva crisis energética grave por la falta de lluvias en la región del Austro Ecuatoriano, donde está ubicada la central hidroeléctrica Paute. Para mitigar este déficit y que el Sistema Nacional Interconectado llegue a tener un colapso general, se recurrieron a los llamados apagones, tanto en la noche como en el día,
Pero el problema que tenían es que no eran programados y la población no sabía en qué momento iban a ocurrir. Estos apagones tuvieron duraciones variables que oscilaban entre las 6 y 8 horas de cortes energéticos. De la misma manera como en la actualidad, se ordenó la compra de generadores eléctricos a Cuba, que nunca se concretaron. La crisis energética duró 2 meses y se subsanó porque las lluvias regresaron a la zona del Paute. Las pérdidas económicas por los cortes de energía llegaron a costar al país 1.500 millones de dólares. Frente a este panorama adverso, el gobierno tuvo que dar un giro de 180 grados y fomentó la construcción de varios proyectos hidroeléctricos y culminar algunos que estaban en ejecución en los gobiernos de Lucio Gutiérrez y el doctor Alfredo Palacios. Tras 13 años de los últimos apagones, estos volvieron un martes 3 de octubre del año 2023 a las 19:30 en las ciudades de Guayaquil, Quito, Loja y Ambato, en el gobierno de Guillermo Lasso. Los cortes de energía duraron 3 horas y estuvieron hasta el final de su mandato como presidente del Ecuador. Llega a la presidencia del Ecuador Daniel Noboa Asín, heredando este problema de sus predecesores. Los cortes energéticos generales continuaron, agravándose la situación en el mes de septiembre del 2024, que comenzaron con apagones de gran magnitud, llegando a cortes de luz que se extendieron con 6 horas hasta llegar al mes de noviembre, con cortes de energía de hasta 14 horas y en algunos parques industriales llegan a las 24 horas. El gobierno apuesta a la compra de generadores térmicos, al alquiler de barcazas y a la voluntad de que el gobierno de Colombia pueda venderle al país un poco más de 400 megavatios para poder aliviar en algo los racionamientos. La fecha final para suspender, según el gobierno, los apagones se fijó para el 20 de diciembre del 2024. Llegada la fecha, ocurrieron apagones múltiples no programados en todo el país. Además, la suspensión del servicio eléctrico continuó en el sector industrial. Oficialmente, los cortes de energía llegaron a su fin el 1 de enero del 2025. Si sumamos el número de horas de cortes de energía del 23 de septiembre al 20 de diciembre, el Ecuador completó 770 horas, que significaría 31 días continuos sin electricidad. Es hora de aplicar una verdadera política de desarrollo energético sostenido. El país está viviendo la peor crisis energética de su historia, debido a la negligencia de todos los gobiernos de turno que llevaron al Ecuador a esta situación. Desde no saber planificar de manera adecuada la creciente demanda que el país requiere de electricidad. Si bien es cierto que se construyeron centrales hidroeléctricas que mejoraron en su momento el abastecimiento, nunca se debió descuidar el mantenimiento de las termoeléctricas existentes, que terminaron en un abandono total, que llevaron a que sus equipos se deterioraran. Se olvidaron de comprar nuevos motores y equipos para instalar en todo el país más generadores térmicos. No se fomentó la instalación de otras fuentes energéticas como la eólica y la fotovoltaica. Y por último, se construye la central hidroeléctrica más grande del país, Coca-Codo Sinclair, sin hacer aguas arriba un embalse que permita sostener su operatividad en tiempos de estiaje. Agradecemos que hayas visto este video. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te notifique de los siguientes videos.